y Exa FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, amigas. Estamos iniciando esta mañana un poco fría, pero parece que se va a aclarar el día, está saliendo el sol, pero en realidad comentábamos lo frío que amaneció este día viernes 11 de septiembre. El 11 de septiembre tiene que ver con algunas fechas, ¿no? En varias partes del mundo y que son muy significativas. Pero para iniciar esta mañana y digamos, el aporte de la radio revista Democracia, estamos ya en contacto y gracias al señor doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República y miembro y vocero, uno de los voceros del Foro Cauce Democrático, que el día de ayer le entregaban al país un pronunciamiento y entre otras cosas solicitaban al presidente Moreno un incremento en el presupuesto de la Fiscalía. Señor embajador, doctor Ayala Lazo, bienvenido, buenos días. El Cauce Democrático hace un pronunciamiento y una solicitud, entre otras cosas, como repito, es el de recursos para la Fiscalía. Ustedes, digamos, ¿en base a qué podríamos decir se necesitan esos recursos? Doctor Ayala, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, doctor Rocha. La verdad es que el pueblo ecuatoriano ha recibido con mucha satisfacción la decisión adoptada por el Tribunal de Casación como culminación de un juicio seguido en derecho para castigar los delitos denunciados cometidos durante el régimen del expresidente Correa. Eso ha dado al Ecuador una sensación de que es posible todavía apelar a la justicia y recibir la respuesta que una república democrática merece, es decir, la investigación a fondo, el respeto a los procesos judiciales, al procedimiento judicial y la culminación de la investigación imparcial con una sentencia justa. Hemos visto los esfuerzos gigantescos que ha tenido que hacer la fiscal general para llegar a esta conclusión, así como el procurador general de la Nación. Y eso a pesar de los escasos recursos de que está dotado. Sabemos que la fiscal general tiene cada vez mayores procesos de investigación que continuar, porque se siguen descubriendo delitos cometidos por el antiguo régimen. En consecuencia, al tiempo que le expresamos del agradecimiento, y ha habido muchas muestras de gratitud y agradecimiento para la señora fiscal general, al mismo tiempo, debemos reconocer que el esfuerzo hecho es muy grande y que no puede continuar en la forma y el ritmo necesarios, lamentablemente, que correspondan a la intensidad de la delincuencia organizada que hubo en el antiguo régimen, y pedimos, por lo tanto, al gobierno que se preocupe de dotarle de todos los medios económicos que permitan contratar la propia fiscal general. Habló de la necesidad de algo así, como 700 nuevos fiscales para que puedan continuar haciéndose cargo y promoviendo las causas pendientes
a fin de que se siga aplicando la justicia. Doctor Ayala, en realidad uno dice, lo del lunes fue una cosa que generaba, como ustedes han manifestado, esperanza, que ve que la impunidad no puede pasearse, pero también generaba esta sensación de que ya nos robaron, están sentenciados, ¿será posible recuperar algo? Y lo que ustedes señalan, señor embajador, que es esta misma sentencia lleva dentro de la sentencia otros delitos y esos otros delitos deben ser perseguidos. Y hay un montón de gente que ha sido cubierta con este manto de impunidad en virtud de intentar sancionar la cabeza más visible, o sea, el gobierno que corrompió y que fue corrupto. Pero y estos otros que incluso muchos están todavía en el gobierno, embajador. Yo creo que van a seguir progresivamente asomando nuevas realidades y presentándose con claridad nuevos nombres de posibles culpables. Es decir, el haber llegado a la culminación de un proceso tan grave e importante ha abierto indudablemente la posibilidad de iniciar muchos otros procesos, quizá de mayor importancia aún. Entonces, por lo tanto, el reclamo que ha hecho la Fiscalía General es un reclamo absolutamente pertinente. Es necesario dotarle de la independencia total. Eso es uno de los puntos que otros foros cívicos lo están tratando también, ¿no? Es una propuesta para la reforma constitucional. Exactamente. Hemos planteado ante la Asamblea y ha merecido ya un primer informe favorable. Pero al mismo tiempo hay que dotarle de los recursos económicos que le permitan aumentar el personal de conformidad con la necesidad de los procesos de investigación. Eso es obvio. Ahora, la recuperación de los dineros mal habidos por parte de los que resulten condenados en esos juicios es también un problema sumamente complejo, no solamente para el Ecuador. A nivel mundial, la recuperación de dineros mal habidos es muy difícil. En consecuencia, existen ya compromisos de cooperación internacional que constan en acuerdos suscritos o en políticas de determinadas entidades que deben cooperar para llegar a esa finalidad. Existen empresas que se especializan en ese tipo de investigación y que pueden ser contratadas por el Estado ecuatoriano para que cooperen con los esfuerzos de las autoridades nacionales. La consecuencia de todo esto es que también para eso se necesita un financiamiento apropiado. Es por esa razón que el Foro Cauce Democrático resolvió dirigirse al presidente con el pronunciamiento que usted conoce, urgiendo esas dos cosas: fondos para la Fiscalía para contratar personal suficiente y fondos para que se puedan hacer los contratos respectivos con empresas especializadas en recuperar los dineros mal habidos. Señor embajador, de su experiencia, bueno, esto va a traer consecuencias de esta sentencia. Algunos nos han dejado de obsequio el grillete y se han ido. Otros están todavía en su casa con, no muchos, pero en su casa con grillete. Otros han ingresado a una embajada, han salido, están desaparecidos algunos. Y cuando digo desaparecidos es que no se les encuentra. La policía va a tener dificultades. El personaje principal está en Bélgica. Y estaba recordando, hay un acuerdo de extradición vigente con Bélgica. ¿Qué posibilidades ve, diplomáticamente y hablando, de que esto comience a funcionar? ¿Podrá funcionar el Interpol? ¿Podrá funcionar? ¿O hay esa sensación de que todavía en el mundo hay gente que ayuda a cubrir a estos dirigentes, quizá por el tema ideológico, embajador? No hay duda de que todos estos problemas internacionales que podrían estar resueltos mediante la aplicación de la norma del derecho, a la paz por el derecho, decía Kelsen en una de sus mejores publicaciones a mediados del siglo pasado. No hay duda, digo, de que todos estos problemas están matizados por consideraciones políticas. No olvidemos que el propio derecho de asilo
nace como un elemento de protección a los políticos perseguidos por razones políticas. En consecuencia, esa consideración subsiste. Pero el mundo va cada vez logrando acuerdos más específicos y prácticos a fin de combatir la delincuencia organizada, a fin de cooperar en la administración de justicia. Las Cortes Supremas firman convenios para cooperar en esa materia y obtener resultados en los que prevalezca la justicia y disminuya la influencia de la política. Por eso, el gobierno del Ecuador, las autoridades ecuatorianas, deben estar ya seguramente preocupadas de las consecuencias jurídico-prácticas de la sentencia emitida el lunes pasado. Hay que buscar que esa sentencia pueda ser ejecutoriada. Eso implica, como usted bien lo ha dicho, en primer lugar, una información a la Interpol para que se ponga la alerta roja con el propósito de capturar a las personas sentenciadas. Y eso se puede aplicar en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, iniciar con el mayor cuidado, con la mayor vigilancia y respeto a las normas del derecho, los procesos correspondientes de extradición. Con frecuencia esos procesos demoran o no dan buen resultado porque no se los prepara en forma acorde con la legislación internacional o con la legislación nacional del Estado al que se le solicita la devolución de una persona. Ahí está el caso Isaías, por años pendiente en los Estados Unidos, que no logra su finalidad porque no se cumplen adecuadamente los procesos previstos por la ley procesal de los Estados Unidos de América. Entonces, pues eso tiene que hacer el gobierno. Y luego, como digo, tomar las medidas necesarias de cooperación internacional para que exista una posibilidad más cierta de recuperar esos dineros mal habidos. Señor canciller, ex canciller, uno podría pensar entonces que el peso no es necesariamente por el tema ideológico, sino que, claro, si el derecho de asilo, que es para defender a los más débiles, a los realmente perseguidos, se echa mano, un poco como que estamos acostumbrándonos a priorizar esta parte humana, que incluso tiene temas de jurisprudencia reales, como es el caso del expresidente Correa, en defensa de lo esencial. Y claro, esto se lo pregunto nada menos que a un ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué debería prevalecer? O como usted ha dicho, el trabajo debe ser tan minucioso, casi de orfebre, y ahí la Cancillería con la Corte Nacional deberán demostrarnos que estamos preparados para eso, o todavía no. Yo creo que usted lo ha dicho y con mucha razón. Los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos es una doctrina que debe convertirse en práctica permanente y que debe tener y ser reconocida como tal valor supraconstitucional. Es decir, no hay acción punitiva inclusive que realice un Estado o que pueda realizar la justicia de un Estado que pueda violar los derechos humanos. No, hay que respetar los derechos humanos porque eso va con la naturaleza y la esencia de cada individuo. Pero eso no significa que la ley no deba aplicarse en su función punitiva y correctiva. Todo lo contrario, cuando una sociedad se organiza, crea un sistema que, respetando los derechos humanos, al mismo tiempo garantice un ambiente de seguridad y de igualdad para todos los ciudadanos. Y esta segunda parte tiene que cumplirse sin violar los derechos humanos, inclusive de los delincuentes. Eso es difícil a veces de aceptar, pero y de entender para sociedades que están golpeadas. Uno dice, ¿qué nos pasa si no somos capaces también de juzgar, embajador? Claro, así es. Ahora, en lo tocante al derecho del asilo, el derecho del asilo surgió precisamente como una práctica latinoamericana para proteger al injustamente perseguido por razones políticas y a fin de evitar que hubiese la interferencia de intereses políticos nacionales en la calificación del tipo de persecución, le dio ese derecho al Estado al que se le solicite el asilo. Concretamente hablando, en el caso de la señora Duarte, que está buscando asilo, todavía no está asilada,
pero buscando asilo en la Embajada Argentina, el derecho de calificar si se trata de una perseguida política o no corresponde al argentino. Claro. Pero yo dudo, honestamente, que sea notoriamente conveniente para la República Argentina emitir un pronunciamiento de asilo, de concesión de asilo, cuando la señora Duarte ha sido juzgada en forma conocida por todos, dándole todas las opciones de la defensa y sentenciada en 3 instancias por 3 tribunales diferentes. Ya el caso está juzgado, la sentencia está ejecutoriada y Argentina deberá pensar 2 veces antes de pronunciarse al respecto. Ojalá la Cancillería ecuatoriana, pienso que dirigida como está por un profesional de carrera, presentará con la oportunidad e insistencia del caso todas las informaciones jurídico-procesales que demuestran que hubo un justo proceso y que se llegó a la comprobación de delitos que merecen ser castigados. Y en consecuencia, ojalá la embajada ponga fin a la acogida humanitaria que protege ahora a la señora Duarte. Y un tema adicional, ex canciller, que vale la pena que con su experiencia, el Ecuador tiene dificultades para darle un nombre de las relaciones con el gobierno de Venezuela. No tenemos embajador. Y ahí están dos. Y si es que, no sé, si la Cancillería se va con el proceso de extradición, saben que están ahí. Es una especie de reconocimiento a ese gobierno que el gobierno ecuatoriano, intentando interpretar a los ecuatorianos, ha tenido estas dificultades. ¿Cómo proceder ahí, señor embajador? Mire, doctor Rocha, usted toca un punto, un problema que cada día se va volviendo más complejo y más oscuro. La verdad es que en Latinoamérica, en la mayor parte de América Latina y del mundo en general, surgió la esperanza de que la oposición venezolana podría responder con eficacia y con un sentido de unión a los retos que le planteaban sus propios ideales para llegar a democratizar a la República de Venezuela. No ha ocurrido así. Lamentablemente, las oportunidades que hubo para que el tirano que gobierna actualmente Venezuela, Maduro, abandone el poder, no fructificaron en la forma que se esperaba. La oposición no ha cooperado para que así ocurra. Hay muchas críticas que se les puede hacer. Inclusive ahora estamos viendo que las maniobras de Maduro, al poner en libertad a unos cuantos presos políticos, han dado como resultado una mayor división al interior de la oposición venezolana. Por lo tanto, es complicado para la opinión pública internacional y para los estados de la comunidad internacional ver con claridad en una oscuridad semejante. Ahora, el Ecuador ha reconocido al gobierno del presidente Guaidó, ha mantenido una actitud de defensa de principios de la democracia que queremos que quede definitivamente implantada en nuestro país, un respeto a las libertades, un Estado de Derecho, y en consecuencia ha tomado posición al respecto. Yo creo que tienen que seguir los países de este continente meditando sobre el caso de Venezuela y auspiciando las expresiones de democracia para que cuanto antes se restablezca una vida normal de respeto al derecho en ese sufrido país que ya tiene este rato un riesgo país que está por sobre los 33.000 puntos. Claro. Es decir, ya nadie cree en la economía venezolana. Señor doctor, muchísimas gracias por esta comparecencia. Está ya con nosotros también el ex vicepresidente, el señor economista Alberto Dajic. Doctor Ayala, muchas gracias por compartir no solo lo de Cauce Democrático, sino sus reflexiones y su experiencia. Encantado, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, y damos de inmediato la bienvenida al ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Economista Dajic, este es un momento que podríamos decir de quiebre en el Ecuador. Hay 2 modelos, pero lo primero que se hace es el juzgar la actuación, no del modelo, que también se juzga ciertamente, pero se juzga en principio cómo han manejado la República.
y las consecuencias que esto puede tener. ¿Cuál es su lectura, economista? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Cuando usted me pregunta, Francisco, cómo ha manejado la República, a través de la historia podemos hacer críticas, alabanzas. Si uno lee, por ejemplo, un libro objetivo como el del doctor Osvaldo Hurtado, El Ecuador entre dos siglos, que es una muy seria descripción de lo que ha sucedido en el Ecuador desde el retorno a la democracia, veremos que hay cosas positivas, negativas en cada gobierno, pero cómo se ha manejado el país, nadie jamás pudo hacer un daño comparable al de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. Ese daño es sencillamente inconmensurable, incomparable. No tiene parangón en la historia del Ecuador. Y esto es algo que debemos recordar una y otra vez, porque no es posible que esto desaparezca de la memoria de los ecuatorianos. Usted acaba de dar perdón la interrupción, esta denominación de las FARC, Familia Revolución Ciudadana, ¿cree que se ha tenido esa profundidad de daño? Porque las FARC sin duda han tenido esto de matar gente también, de una confrontación violenta. Economista, perdón la interrupción. Bueno, han matado esperanzas, han desaprovechado la más grande bonanza de la cual el Ecuador tenga memoria, han creado un sistema de corrupción jamás visto en la historia del Ecuador, han creado un sistema político con una constitución perversa, hecha por extranjeros. ¿Para qué? Para tratar de llevarnos a un modelo como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Una constitución hecha para concentrar poder, para destruir la división de funciones, para que una sola persona tenga de por sí y ante sí el control de todo. Y de hecho, esa persona dijo: yo soy el jefe del Estado y por lo tanto el jefe de todas las funciones del Estado. ¿O no lo dijo? Esa es una herencia perversa a la cual hay que sumar la acumulación de proyectos muy mal hechos, con sobreprecio, sobredimensionados. Hay que acumular una dependencia con la China, hay que acumular un crecimiento salvaje del gasto público. Es decir, aquí no se trata de uno u otro modelo. Aquí se trata de que el Ecuador fue desbaratado y que hoy tiene unos problemas gigantes sobre los cuales no se trata de tener un modelo, sino un acuerdo. La seguridad social, por ejemplo, Francisco, tiene cifras que no son susceptibles a interpretación, que el 40% que el Estado tiene que aportar a la seguridad social para el fondo de las pensiones es insostenible. Eso no es un tema de opinión, es un tema numérico, que la seguridad social no puede recibir aportes de los afiliados sobre 12 meses de ingresos y luego jubilarlos sobre 14 o 15 meses, no es sostenible. Eso no es un tema de opinión, que la seguridad social no puede brindar servicios sobre los cuales no cobra. No es un tema de opinión, porque eso genera déficit. Tenemos ya sobre un problema de esta dimensión un acuerdo de los ecuatorianos. No hay. Y antes de avanzar en eso, algo que en esta semana se ha discutido, y quiero saludar ya también al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDLA. Economista de aquí, si algo se trata, por ejemplo, ahora es, después de esta sentencia, hay una cantidad de recursos y la propia sentencia que juzga, digamos, esta forma de administrar y de llevarse.
uno dice, ¿y será posible recuperar ese dinero? Porque si no, a veces se juzga y ese dinero nunca más se vuelve a asomar, economista. El país tiene que hacer todo el esfuerzo. Recuerdo haber escrito, y saludo a Vicente que se ha incorporado, haber escrito hace 4 años o 3 años un artículo en Diario El Universo que decía la Comisión de la Verdad Financiera, que decía traigamos a una comisión de gente del BID, del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, expertos, que hagan una valoración de cada una de las obras. Las más grandes, porque la inmensa mayoría del gasto está en centrales hidroeléctricas, la refinería, el aromo, etcétera, etcétera. Y que nos hagan una valoración. Y ya vamos a ver lo que esa valoración indica. Lo más probable es que esas obras se hicieron a un costo muchísimo mayor del que se debió haber hecho. Entonces, el Ecuador debe llamar a las compañías y a decirle, usted me da una explicación de esto. O si no, va una demanda a nivel internacional del Estado ecuatoriano y una protesta al gobierno de la China si son empresas chinas, y vamos a recuperar ese dinero. Pero aquí ha habido una falencia, inclusive sin juzgar y sin sentencia ya se podía haber hecho eso. Quiero saludar nuevamente a Vicente Albornoz. Bienvenido, Vicente. Bueno, entonces lo que nos acaba de decir el ex vicepresidente de la República es esa valoración. Me parece que hubo una en donde dijeron que había unos sobreprecios inmensos y con eso tampoco hemos podido actuar. Claro, algunos dicen no hay que olvidar que este gobierno es parte de y estamos saliendo. Hay que reconocer que el presidente Moreno decidió asumir la presidencia y no entrar en el plan donde Glass habría sido el presidente. Pero entonces, ¿cómo trabajar, Vicente, ya con esta visión para poder ingresar a una etapa de intentar recuperar algo? Este camino que nos recuerda Alberto Dajigue es importante también. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para Alberto y para todos los oyentes de Radio Democracia. A ver, yo creo que esto de recuperar lo robado tiene 2 aristas clarísimas. La una tiene una dosis de decencia. Los ecuatorianos queremos que por decencia ese dinero que es nuestro, que nos lo robaron a nosotros, nos lo devuelvan. Es un tema de decencia, un tema de justicia, además. Respeto, de respeto básico a nuestra autoestima. Entonces, estoy convencido, y en esto concuerdo con Alberto, hay que hacer todos los esfuerzos posibles por recuperar algo de este dinero. Primera cosa. Y segunda cosa, recuperar 1 centavo va a ser difícil. Pero quiero dejar claro mi punto. Así sea que recuperemos 1 centavo, pues vale meterle toda la energía necesaria. Porque ahí tenemos un montón de gente que se enriqueció, un montón de gente que tiene unos niveles de riqueza impresionantes. Se oía de algunos de los pillos que fueron condenados el día lunes, se oía de unas historias así de fábulas, ¿no? De casas, de enormes mansiones, de ¿cómo se llama? De establos llenos de caballos, de raza. Y yo, bueno, unas historias así impresionantes, de yates, de unas cosas así. Bueno, ok. A esta gente hay que perseguirle con todo lo que tenga el país. Y por cierto, la palabra pillos puede ser una palabra un poquito coloquial, pero es una palabra que describe lo que son esta gente, ¿no? No es algo por lo que me puedan acusar de difamación, porque al final la Corte Suprema de Justicia en 3 instancias les declaró criminales, por lo tanto decirles pillos no me parece muy más que una descripción un poquito coloquial, ¿no? Pero el hecho es que tenemos que poner toda nuestra energía en recuperar lo que haya. Y probablemente hay que cambiar leyes si es que es necesario, porque estoy seguro que esta gente que de tontos no tienen un pelo, de pillos tienen mucho, pero de tontos no tienen nada,
Esta gente que tenía sus enormes propiedades, sus mansiones, sus yates, ya Habrán tomado sus precauciones. Claro, le pusieron a nombre del primo, del amigo, del testaferro, de lo que sea, de alguien más pusieron eso, y por lo tanto no está a nombre de Rafael Correa. No vamos a encontrar ningún bien a nombre de Rafael Correa. Acuérdese, hace un tiempo ya se comentó que había traspasado su casa a nombre de su hijo, alguna cosa así. Sí. O sea, lo poco que tenía ya repartió, digamos. Exacto. No vamos a encontrar un solo bien a nombre de Rafael Correa, ni a nombre de ninguno de los funcionarios públicos, ni a nombre de ninguno de los empresarios condenados. Pues habrá que buscar a quién traspasaron, porque estoy seguro que esas establos llenos de caballos de raza, esos yates, están ahí. Las mansiones, a alguien le pasaron. Habrá que descubrir a quién le pasaron y hacer toda la trazabilidad, de ir persiguiendo de quién pasó a quién, y a esa persona pues exigirle que demuestre que en realidad compró eso, y si compró, ¿dónde está la plata? ¿Dónde depositó la plata? Y si no, habrá que quitarle eso. Y creo que así sea que recuperemos una casita y no una mansión, así sea que recuperemos un barco de remos y no un yate de lujo, recuperemos lo que recuperemos, será un tema de orgullo nacional, de autoestima nacional. Hay que poner todos los esfuerzos necesarios para hacerlo y hay que pensar en modificar leyes para que se simplifique un poco el decir, bueno, a ver, usted, señor, tiene una casa, esa casa era antes de alguno de los funcionarios de estos, ¿no? A ver, ¿cómo es que llegó usted a tener esa casa? Explíqueme, demuéstreme que esa casa usted realmente pagó por esa casa. ¿Y con qué pagó? Pues, porque hay algunos que pueden asomar. La plata, entonces perseguir esa plata. Y luego, yo creo que sí se puede contratar. Hay empresas en el extranjero que... Pero de eso se ha hablado 4 años, economista Albornoz. 4 años nos hemos hablado que hay esas empresas. Esta misma valoración que el economista Dajic nos dice, nos ayudaron y dijeron cuánto se había perdido ahí, cuál era además lo pérdida en el futuro. ¿Cómo hacer para que esto se concrete? Es un tema de una pelea de varias décadas. Y luego también creo que hay un tema humano ahí, y es que tenemos que señalarles con el dedo a los corruptos. Hay que decirles, usted es un pillo, y públicamente decir que usted es un pillo. La ventaja de esta sentencia es que no caduca, no es que después de 10 años van a volver al Ecuador como ocurrido en el pasado, no es que van a volver y decir, hola, ya caducó mi pena, ya estoy aquí, ahora todos sonríanme y mímenme. Eso sí pasa de vez en cuando, ¿ah? Sí. ¿Qué ha pasado en este país? Pero ya son imprescriptibles estas penas, y por lo tanto eso no va a ocurrir. Claro, perdón. Creo que el hombre aquí es el procurador. El procurador es el hombre del cual el Ecuador va a depender en dar los primeros pasos hacia la recuperación de estos bienes. Yo creo que será una pelea de décadas, y creo que es un tema que debemos convertirlo en un tema de consenso nacional y de orgullo nacional. Porque el Ecuador tiene que recuperar algo de esto. Hace mucho tiempo... Eso, ¿no? Ayer nomás decíamos que si algo le falta al Ecuador es autoestima este momento, ¿no? Valorar también, y las cosas que se hacen bien a veces se diluyen por eso. Correcto. El día en que recuperemos un departamentito, y aunque sea un barco de remos, en vez de recuperar esas mansiones y esos yates de lujo, tendremos ya un poco, sentiremos que al menos estamos haciendo un poco de justicia, ¿no? Ya le digo, esas historias que se oía de fábula, de unas enormes riquezas. Y ahí entonces... El procurador, el hombre que va a dar los primeros pasos. El procurador. Y ahí entonces, economista Dajic, esto uno podría decir, esto comienza entonces, pero va a ser una batalla. ¿Qué deberíamos hacer, por ejemplo, para que las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el BID, puedan ayudarnos con el esquema que usted plantea y podamos trabajar? Lo que dice Vicente es algo que si bien la sentencia y ya de alguna manera reivindican algunas cosas, el intentar recuperar, aunque sea el barco de remos y no el yate, podría ayudarnos en esta búsqueda de una autoestima, de saber que somos capaces de hacer bien las cosas, economista. Ciertamente que
si uno hace una solicitud, a las Naciones Unidas se le hizo una solicitud de que sugiera entidades, personas que pudieran hacer una valoración técnica de la refinería de Esmeralda. Y eso se dio, y hubo un informe que dijo, estas empresas han entrado en corrupción, estas empresas no. O sea, se vio que en qué parte de la refinería había corrupción. Y si uno hace una solicitud de técnicos al Banco Mundial y al BID, nos los van a dar. Y yo sé que ya hace 5 o 6 años puede haber una cierta variación de precios, pero la valoración del trabajo se la puede hacer a valor presente y se la puede hacer con dólares de el año en que fueron construidas. Y esto puede ser un gran paso para que midamos el tamaño del daño hecho al Ecuador. Entonces ahí uno podría plantearse, si forma parte, Vicente ha dicho, el procurador va a tener que esmerarse ya con la sentencia en recuperar. Esta sentencia mismo tiene ya una cantidad de recursos que hay que buscar cómo cobrarlos. ¿Qué hacer para que se pueda legislar seguramente sobre este tema, para poner candados a que no nos vuelva a pasar lo que pasó, o cómo mira usted esto, economista de aquí? Bueno, más que legislar, tiene que ver una ética de quienes gobiernan y tiene que reducirse el área de influencia del gobierno. Si, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas se da en concesión, ya el problema de la corrupción queda eliminado en la operación de esa refinería. Si hay libertad de importar combustibles y ya no es el Estado un monopolio, entonces habrá ciertamente mucho menos espacio para que se pueda dar corrupción en la importación de combustibles que hoy hace el Estado, porque habrá una competencia. Cuando el Estado es un monopolio, es donde más corrupción hay. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿qué hizo? Crear una superestructura estatal con gran influencia, con gran campo de acción. Cada paso que se da en la burocracia, cada trámite que se impone en la burocracia, cada formulario que se hace llenar en la burocracia, es una posibilidad de un peaje. Y se instauró entonces un sistema corrupto que hay que desmantelar. Ese desmantelamiento pasa por digamos, por una visión de Estado distinto, por esto de que usted ha dicho hay que desmantelarlo, pero hay que plantear una forma de Estado también, ¿o usted cree que desmantelar solamente este sistema corrupto, que ciertamente habría que hacerlo? Hay que discutir entonces por cuál lo sustituimos para que sea más ágil y que nos garantice que no nos van a robar. Bueno, usted recordará que en el año 92, cuando iniciamos el gobierno, Vicente conoce muy bien las historias, hicimos un préstamo, si mal no recuerdo, al Banco Mundial para comprar casi 25.000 renuncias y reducir el tamaño de un Estado que ya era obeso. Estas cosas se pueden hacer. Lo que no podemos tener es un Estado que llega al 42-43% del PIB en su tamaño. Eso es insostenible. Aquí no se trata de ideología, se trata de realidades financieras, de realidades económicas. No es un tema ideológico. La seguridad social, las cifras de la seguridad social no son un tema ideológico. Las cifras del subsidio perverso a los combustibles no es un tema ideológico. Son números, son realidades que se las tiene que enfrentar. Y el tamaño del Estado es una realidad que se tiene que enfrentar. ¿Cuánto nos ha costado TAME? ¿Y por qué el Estado tiene que tener aerolínea? ¿Cuánto nos ha costado la corrupción personal entre Petroecuador y Petroamazonas? Hoy se dice que se las está
fusionando. Y estudios dicen que con 4.000, 5.000 personas pueden funcionar empresas que tienen 11.000. ¿Y cuánto le ha costado eso a los ecuatorianos? Esa es una manera también de robarnos, pues, porque nuestros impuestos se están yendo al despilfarro. ¿Y por qué no se lo hace? Por razones políticas o ideológicas. Ahí está la esencia del cambio. Y para ese cambio el Ecuador tiene que llegar a acuerdos, Francisco. Si el Ecuador no llega a acuerdos sobre estos grandes temas, el tamaño del Estado, la eliminación de los subsidios, la seguridad social, la nueva legislación laboral, el apoyo decidido a la minería de gran escala como una fuente de sustitución de los ingresos petroleros y otros grandes temas, si no hay acuerdo, no hay gobierno que lo pueda hacer. Porque esto no se trata de un gobierno, se trata de un proyecto nacional que los ciudadanos lo tienen que apoyar. Si los ciudadanos no lo comprenden, no se lo ponen y no lo empujan, no habrá gobierno que lo pueda hacer. Entonces, economista Albornoz, uno dice, hay que construir este acuerdo nacional y con unos 5 puntos que se puedan respetar en varios gobiernos, no solo en el que viene. Al que viene le va a tocar ciertamente unas dificultades inmensas que uno dice, ¿y ahora cómo van a enfrentar? Bueno, hay la forma de enfrentarlo por lo que ustedes dicen, pero no es fácil, no es, digamos, no es popular lo que ustedes plantean. Si a alguien se le ocurre plantear así seco el panorama, a lo mejor no gana las elecciones y le venden ilusiones que dicen esto sí tiene una solución más fácil. Vicente. A ver, yo creo que el Ecuador tiene que llegar a un consenso de qué tipo de gobierno necesitamos, qué tipo de Estado necesitamos. Porque tenemos un gobierno demasiado grande, pero no podemos vivir sin un gobierno. Entonces, tenemos que tener un gobierno, pero tiene que ser mucho más pequeño de lo que es ahora. Tiene que decidirse en qué se va a meter y qué no se va a meter. No es que tiene que el Estado decidir, sino tiene el Ecuador que decidir en dónde quiere que se meta el gobierno y en dónde no. Y yo creo que ahí hay que ser bastante prácticos, porque los ecuatorianos nos gusta un gobierno grande. A los ecuatorianos nos gusta tener un gobierno que nos dé todo, que se preocupe por todo, pero no podemos financiarlo. Entonces tenemos que encontrar el famoso justo medio en el cual haya un gobierno que se preocupe de los temas claves, educación, salud, seguridad, y no se mete en otras cosas, porque simplemente con las otras cosas no se puede pagar. O sea, si tuviéramos un gobierno que tenga toda la plata del mundo, bueno, pues que sea un gobierno que nos dé hasta la pasta de dientes gratis, ¿no? Pero en la práctica eso es imposible, por lo tanto no se va a llevar a cabo. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en dónde le ponemos los límites al Estado. Y ahí sí yo veo algunas posiciones extremistas de lado y lado, ¿no? Muchos correístas o gente de su ideología o ideología cercana cree que el Estado tiene que hacer todo. Me parece que están completamente equivocados. Y también tenemos unas posiciones libertarias que dicen que el Estado por poco tiene que desaparecer. Creo que también están equivocados y proponen cosas absolutamente impracticables. Tenemos que llegar al punto medio en el cual los ecuatorianos digamos, bueno, de esto que es algo que necesitamos, pero que nos cuesta, ¿cuánto vamos a tener? Entonces, deberíamos limitar el gobierno a salud, educación, seguridad, y no mucho más. No entiendo por qué hemos tenido aerolíneas, empresas de trenes, hay una empresa minera, hay un montón de otras cosas que hace el gobierno y uno dice, ¿para qué lo hace? Y no solo, cuidado. Es que en algunas áreas no hay el interés del sector privado también y tiene que entonces cubrir esas áreas. Este, por ejemplo, es un tema en el cual yo creo que en las áreas en que el sector privado no quiere meterse y nos cuesta que el Estado se meta, pues no se mete nadie, punto. Pero yo creo que hay que poner esos límites, ¿no? Pero, y no solo el sector privado, no solo el gobierno central, porque los municipios también se meten en un montón de cosas y tienen un montón de empresas los municipios del país y tienen cuestan un montón de plata. Un montón de plata en espectáculos públicos, los municipios, los consejos provinciales. Vea usted la cantidad de espectáculos públicos que hizo el Consejo Provincial del Guayas en el anterior hace 2 prefectos, ¿no?
espectáculos públicos con unos cantantes carísimos, que unos pianistas, que ni siquiera, bueno, unas cosas así demenciales. Uno dice, ¿para qué el gobierno se mete en eso? Eso que lo haga el sector privado o que no lo haga nadie y punto. ¿Qué pasa si es que no hay un concierto más, un concierto menos? Claro, serían un poquito menos populares los que organizan el concierto y habría menos coimas que cobrar. Eso también es verdad. Pero no veo la necesidad de meternos en que los gobiernos seccionales organicen conciertos. El economista Dajic nos decía, ¿para qué tenemos TAME? Y algunos podríamos reflexionar y decir, bueno, para que puedan viajar a Loja, para que puedan viajar al Oriente, para que Esmeraldas tenga conectividad, y no, como no les resulta rentable, entre comillas, y no pueden poner cualquier precio, ¿también es una forma de regular eso? Sí, no. A ver, si es que queremos que haya vuelos a Esmeraldas, por dar un ejemplo, entonces el gobierno podría decir, yo voy a subsidiar los vuelos a Esmeraldas me invento, $50 por vuelo. Costaría menos que tener TAME, ya. No necesitamos tener TAME. Entonces, usted quiere volar Esmeraldas y volar Esmeraldas sin subsidios, me voy a inventar, cuesta $200, pues con el subsidio del gobierno le cuesta 150. Ya. Usted decide si es que coge o no coge. Pero tampoco creo que sea vital para el país que haya vuelos de Esmeraldas y para eso tengamos que tener una aerolínea completa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar la manera en que podamos achicar el gobierno y achicarle bastante sin dejar de tener gobierno. Y eso es importante. No es que no podemos irnos a esos años libertarios de desaparezca el gobierno y que no haya gobierno y que los seres humanos se pongan de acuerdo entre sí. No, eso es demasiado utópico. Y al mismo tiempo tenemos que alejarnos de ese fantasma del gobierno que está presente en todo y que nos soluciona todo y que nos da por poco la pasta de dientes y el hilo dental y el cepillo de dientes y nos lava los dientecitos las noches, pues. Pero ahí voy entonces donde el economista Alberto Dajic, que ya tenía experiencia, al igual que Vicente, en este. Hay sectores, economista Dajic, que son vulnerables al máximo, que si el Estado no actúa con ellos, están en una indefección, que si no ayudamos a que salgan, a que accedan a la cultura, que tengan salud, a que puedan disputar el poder a quienes tienen, a que puedan incluso formarse y con la cultura puedan actuar, no hay esa posibilidad, economista Dajic. Pero por supuesto que la hay. Mire usted cómo aumentó el gasto social en el gobierno del cual fui vicepresidente. Las cifras están ahí. Y cómo cayó la pobreza en ese periodo. Y precisamente reduciendo el tamaño del Estado. Porque cuando uno reduce la grasa, cuando uno reduce la obesidad y el desperdicio, es de ahí de donde salen los recursos para atender a los pobres. Pero si está usted manteniendo empresas petroleras que despilfarran dinero, aerolíneas que despilfarran dinero, obesidad en el tamaño del Estado que es despilfarro del dinero y además regala subsidios como lo de los combustibles, entonces no hay plata para los pobres, pues. La plata para los pobres no la puede uno fabricar. La plata para los pobres sale de la sensatez, de no gastar en lo que no se debe gastar, y ahí están los recursos entonces para atenderlo. ¿Cuánto ha significado el subsidio a los combustibles? Dependiendo de que si se le calcula o se le añade los intereses de la deuda que se ha tenido que tomar para poder pagar ese subsidio, o no, entre 80.000 o 100.000 millones de dólares desde que se dio ese subsidio. ¿Cuánto se habría podido hacer con esa plata? Y sin embargo, este suicidio colectivo, esta inmoralidad colectiva de la sociedad ecuatoriana, este pecado de la sociedad ecuatoriana, se ha mantenido. ¿Y qué sucedió en 1994? Que habíamos eliminado el subsidio. Oiga, señor Rocha, doctor Rocha, oiga esto. Habíamos eliminado el subsidio con una fórmula que calculaba el precio del combustible en base al precio internacional. Desaparecido el problema, bendición para el Ecuador. Ya teníamos abierta la puerta para que esos recursos hubieran servido para atender las necesidades de los pobres en el país. ¿Y qué sucedió? Que los partidos políticos fueron a denunciar que eso era inconstitucional y le dieron marcha atrás. Le dieron marcha atrás.
Es por eso que digo que el Ecuador tiene que Pero llegar también a ahí acuerdos. yo le diría, sí, acuerdos, pero ahí para un poco equilibrar le diría, pero también hay esa sensación de que fue en esos años en donde se liberalizó tanto a la banca que después nos trajo esos problemas de finales de los 90, economista. Mire, pocas cosas tan mal entendidas como eso. El mejor análisis sobre qué pasó en el Ecuador el año 99 y 2000 es un trabajo académico de Augusto de la Torre y Gira Mascardó, donde está explicado todos los factores. Un factor fue la mala supervisión, no el hecho de que se haya liberalizado, porque en Colombia, Chile, el Perú, se pasaron leyes absolutamente similares para modernizar, pero sí se hizo lo que había que hacer, que era la reformulación institucional de la Superintendencia de Bancos, que aquí, con el caos político que devino con mi salida del gobierno, y luego el caos político de gobiernos que se caían, iban y venían, no se hizo eso. Pero adicionalmente hubo el peor precio del petróleo históricamente, hubo un impuesto del 1% a las transacciones financieras, que fue una barbaridad antitécnica que motivó que la gente saque plata de los bancos, hubo el problema del fenómeno del Niño, hubo el problema de la mancha blanca, confluyeron una serie de factores. Pero dígame usted, ¿por qué en los países donde se aplicaron en la misma época se puso en vigencia sistemas legales exactamente similares para los sistemas financieros, no pasó lo que en el Ecuador? Porque no es la ley. No se hizo todo, claro. No se hizo y confluyeron factores. Y además, si usted pone en la superintendencia de bancos a personas que están ligadas a intereses de los banqueros, no es la ley, pues. Con cualquier ley va a pasar eso. Pero el análisis superficial de quienes tienen interés de que no haya una economía libre en el Ecuador, desfiguran las cosas. Chile, Colombia, y déjeme decirle esto, que hicieron la reforma completa. Chile tiene un mercado de capitales que moviliza anualmente el 300% del PIB. Colombia, 220% del PIB. ¿Sabe cuánto moviliza el mercado de capitales del Ecuador? 10%. Freno para el desarrollo, freno para crear riqueza. Creo que todo eso nos va a quedar pendiente, economista Dají. Voy a darle a pedirle a Vicente que nos dé esta última visión, tomando en cuenta lo que usted ha dicho. Creo que queda pendiente algunas cosas y vamos a convocarle, señor economista Dají, porque esto es lo que vamos a discutir justamente para un cambio de gobierno. Así es que, economista Dají, un último mensaje de lo que podemos hacer para pasar a Vicente también con eso. No hay que perder la fe en el Ecuador. El Ecuador puede salir, pero no va a salir con un buen gobierno, ni dos buenos gobiernos, ni tres buenos gobiernos sucesivos. Saldrá cuando durante mínimo 25, 30 años apliquemos consistentemente políticas correctas, sobre las cuales la sociedad tenga acuerdos, porque si no hay un acuerdo de la sociedad, vendrá el uno a deshacer lo que hizo el otro. Si no hay un acuerdo sobre la gran reforma a la seguridad social, nuevos códigos, nuevas realidades de contratación laboral, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado, no vamos a salir adelante. Esto no se trata de elegir un buen presidente, se trata de tener una identidad nacional de temas que hay que resolver. Y si eso no existe y no lo buscamos y no lo logramos, iremos de tumbo en tumbo y no saldremos adelante. Economista Albornoz, entonces casi nos recuerda la canción, por lo menos a los de mi época, el economista Alberto Dají. Esta vez no se trata de elegir un presidente, y decía la canción, será el pueblo quien construya, y digámoslo un poco plagiando, un Ecuador diferente. Vicente. A ver, yo creo que yo me voy a agarrar de una frase de Alberto que me parece muy, muy buena. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe en el país,
Y creo que la historia nos da abundantes lecciones de que esa es la clave. No hay que perder la esperanza en el país, no hay que tenemos que apostarle a un Ecuador distinto. A ver, es que a ratos parece que los problemas son tan abrumadores que uno dice, bueno, mejor me escondo, apaguen la luz, cierren la puerta y nos vamos. Ya, perdemos todo. No, verá, déjeme hacerle un pequeño, pero un poquito en el tiempo, en un tema que lo vamos a tomar más tarde en esta misma radio, en Clarito está, por si acaso. Movámonos a fines de abril 2020, reciencito. Habíamos tenido una pandemia que se ensañó de una manera cruel con la costa sur y sobre todo con la ciudad de Guayaquil, decenas de miles de muertos. A ese nivel fue el tema. El precio del petróleo estaba a niveles negativos y encima se rompía el oleoducto porque el río Coca tenía una erosión que iba destruyendo. Como consecuencia de una hidroeléctrica. Correcto, pero el hecho es que a fines de abril uno decía, este país ya no tiene futuro. ¿Saben qué? Apaguen la luz y el último que se vaya, que cierre la puerta y apague la luz, ya se acabó, ya todo está terminado. Ya, votemos todo. Estoy seguro que a alguien le pasó eso por la cabeza, porque todo estaba mal, una pandemia horrible, miles de muertos, en lo económico una recesión bárbara, el precio del petróleo llegó a ser negativo y se rompía el oleoducto, bueno, todo está... Oiga, no había que perder la esperanza al país. Empezaron a pasar poquito a poquito cositas adecuadas, se aprobó una ley, la ley humanitaria, se hizo unas reformas a temas fiscales, eso abrió la puerta para que obtengamos préstamos urgentes de multilaterales, eso le mejoró el nombre al país, eso nos llevó a tener una renegociación de la deuda, eso nos llevó a tener un acuerdo con el Fondo Monetario y ahorita tenemos $6.500 millones del Fondo Monetario que le están blindando a la dolarización y vemos el futuro con mucho más esperanza de lo que le veíamos en abril. ¿Por qué? Porque no se le perdió la esperanza al país, no se le perdió no me acuerdo cuál fue la frase exacta de Alberto que me gustó tanto, no se perdió el creer en el país y se siguió adelante. Alguien tuvo la cabeza fría de mantener las cosas tranquilas. O sea, tengámosle fe al Ecuador, entonces. Pongámosle fe al Ecuador, creo que esa es la clave para todo. Muchísimas gracias. Gracias al señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y al economista Vicente Albornoz, que ya se pasó con una cuña. Sí, en realidad después de esto vendrá, clarito está. Enseguida volvemos con la doctora María Paula Romo, ministra del Interior o de Gobierno, como se denomina. Ya regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto.